Bueno, hoy lo que vamos a ver toda la parte de degradación de compuestos orgánicos en el suelo, todo lo que es degradación de materia orgánica hablando en criollo, ¿sí? Donde vamos a ver fundamentalmente tipo de materia orgánica, vamos a ver cómo se degradan los distintos componentes de la materia orgánica, fundamentalmente para poder definir la facilidad. Cuando veamos los tipos de componentes que degradamos en materia orgánica, no se detengan en la fórmula química, en estudiar la fórmula química ni nada de eso. No tiene sentido. Les voy a poner toda la fórmula porque lo que quiero que vean es el tipo de enlaces que tiene para ver si es un enlace de fácil o difícil ruptura. Porque dependiendo de eso, va a ser cuál va a ser el destino de ese componente a nivel de lo que es materia orgánica del suelo. Si voy a formar una materia orgánica que va a ir a constituir nutrientes del suelo, o voy a formar humus que me va a mejorar la estructura del suelo. Entonces, cuando veamos esa parte, va a ser desde ese punto de vista, fundamentalmente para poder definir qué tipo de compuesto es el que voy a degradar. Después vamos a ver la parte de sucesión microbiana, que esta es la parte, yo le digo, que les puede costar un poquito más, donde ahí vamos a ver cualquier materia orgánica que cae en el suelo, una hoja, una rama, lo que sea, cómo va a ser atacada desde los organismos que le van a empezar a triturar hasta finalmente el microorganismo que va a generar humus a partir de ese pedacito de hoja que cayó al suelo. Vamos a ver cómo es toda la secuencia completa y cómo se va procesando hasta generar esa materia orgánica humificada, que es lo que nosotros buscamos. Después vamos a ver balance, humificación y deshumificación, ¿sí? Cómo aumenta o cómo disminuye el contenido de materia orgánica del suelo y a qué se debe. Y finalmente la tasa de descomposición. Ahí en tasa de descomposición lo vamos a ver muy rápido. Simplemente quiero que vean más o menos cómo va actuando a lo largo de un ciclo de cultivo, de un periodo del año, y cómo se va comportando. Entonces vamos a empezar con tipos de materia orgánica. Nosotros vamos a ver tres tipos de materia orgánica fundamentalmente. Materia orgánica fresca, materia orgánica en descomposición no humificada o biodisponible, y materia orgánica nativa o humificada o humus. ¿Qué es la materia orgánica fresca? La materia orgánica fresca es aquella que se encuentra en el suelo, en el medio donde estemos, y que por su tamaño o por su forma yo puedo deducir cuál es su origen. O sea, todavía no está descompuesta. Yo te puedo decir, eso es, o fue un caparazón de un insecto, un pedazo de hoja, una rama. ¿Está? Eso es la materia orgánica fresca. Es la materia orgánica que cae al suelo y que todavía no fue descompuesta. Entonces yo puedo determinar cuál fue la estructura y cuál fue el origen de esa materia orgánica. La materia orgánica en descomposición o no humificada, ¿sí? Es aquella materia orgánica que es soluble en la solución del suelo. O sea, son todos aquellos componentes de la materia orgánica de fácil descomposición que van a quedar solubles en la solución del suelo. ¿Dónde espero yo encontrar esa solución del suelo? ¿Se imaginan ustedes dónde tengo la solución del suelo? ¿Dónde voy a ver el agua del suelo? En los poros, En los poros. ¿Y qué es un poro, Juan Cruz? el espacio que queda comprendido entre los agregados del suelo. ¿Y qué es el agregado? Son las uniones de los diferentes compuestos orgánicos, las arcillas. O sea, se pone donde los compuestos inorgánicos, materia orgánica, y me falta lo más importante. Y el humus. Esa es la materia orgánica, son los compuestos orgánicos que dijo Juan Cruz. ¿Qué es lo que me estaría faltando, Francisco? Como inorgánico, ¿qué consideramos minerales o no? Inorgánico todo el tipo de partículas. Arcilla, limo, arena, es todo inorgánico. Y parte Orgánico, mineral, materia orgánica, que es lo que va a cementar esa materia inorgánica, esa partícula inorgánica. ¿Qué me está faltando? Los microorganismos. Los microorganismos, los que van a estar adentro o afuera del agregado,
para descomponer la materia orgánica. ¿Está? Entonces, esos agregados me van a formar, porque no van a cerrar, no se van a sellar herméticamente, sino que, por la forma que tienen, van a ir dejando espacios entre los agregados, que son los famosos poros del suelo, que es por donde circula el agua y el oxígeno del suelo. Ya algo de esto lo vieron con Carolina, en el teórico anterior. ¿Está, chicos? Entonces, todos aquellos componentes de la materia orgánica fácilmente degradable, que sea soluble en la solución del suelo, me va a formar parte de la materia orgánica en descomposición o no humificada o biodisponible. ¿Sí? ¿Qué es lo más importante que espero ver en esa materia orgánica en descomposición o no humificada? ¿Qué espero encontrar ahí? Quiero que me dé un ejemplo, un nombre y apellido de algún ejemplo. A ver. Encontrar los nutrientes. Los nutrientes, nitratos, sulfatos, fosfatos, todos los nutrientes que van a quedar disponibles para el cultivo. Por eso dijimos de lo que es fácilmente descomponible y que me va a mejorar fundamentalmente la fertilidad química del suelo. ¿Estamos? ¿De qué va a proceder? De la degradación de proteínas de la materia orgánica, de la degradación de lípidos de la materia orgánica, nutrientes que estaban solubles en el citoplasma de la célula. ¿Está? Todos aquellos nutrientes, todos aquellos componentes celulares de fácil descomposición y al ser descompuestos quedan en la solución del suelo, forman la materia orgánica en descomposición no humificada o biodisponible. De ahí el nombre de biodisponible. Toda aquella que está directamente disponible para el cultivo. ¿Está, chicos? Y por otro lado tenemos la materia orgánica nativa o humus, que es aquella que se forma a partir de los compuestos recalcitrantes. ¿Qué es un compuesto recalcitrante? Aquel que por su estructura o por el tipo de unión que tiene es de difícil descomposición. ¿Está? ¿Cómo defino el humus? El humus es el producto de la polimerización y condensación de los compuestos recalcitrantes. Entonces, ¿qué va a hacer el microorganismo? Va a empezar a atacar esos compuestos recalcitrantes, los va a comenzar a degradar y al empezar a degradar va a liberar compuestos. ¿Qué van a hacer esos compuestos que liberan? Le van a condensar y polimerizar otros compuestos recalcitrantes, formando esa molécula tan compleja que es el humus. ¿Cuál es la función del humus? Una de las funciones más importantes, dar la estructura del suelo, formar parte de los agregados, el que se va a encargar de unir la arcilla con el limo, con la arena, para formar ese famoso agregado del suelo. ¿Está claro, chicos? ¿Alguna duda con alguna de las tres tipos de materia orgánica? Profe, ¿cómo dijo que eran los recalcitrantes? Son todos aquellos compuestos de difícil degradación, ya sea por la estructura que tienen o por el tipo de enlace que tienen. Y si hablamos de tipo de enlace puede ser por dos causas. O porque los microorganismos que generan esa enzima son muy poquito abundantes, o porque los microorganismos que generan esa enzima son muy poco competitivos. ¿Está? Entonces no son tan presentes, no están tan fácilmente presentes y no se puede degradar tan fácilmente eso. ¿Está claro? Profe, un ejemplo de eso serían los hidratos de carbono estructurales, recalcitrantes. Pero no todos, la celulosa y la lignina. La hemicelulosa no, porque el tipo de enlace que tiene es muy fácil de descomponer porque la enzima es muy común. La amilasa, Perfecto. que es lo que me va a descomponer la hemicelulosa, es muy abundante. Los microorganismos amilolíticos son muy abundantes. ¿Está claro? En cambio, profe. los celulolíticos son muy poco competitivos y son muy poco abundantes.
Por eso es tan difícil degradar ese enlace de la celulosa. Ya lo vamos a ver todo dentro de un ratito eso. ¿Quedó claro los 3 tipos de materia orgánica? Sí, profe. ¿Alguna duda? ¿Qué efecto va a tener la materia orgánica sobre el suelo? Retención del agua, fundamentalmente la humificada, la aireación, agregación, la formación de los agregados, y debido a la formación de los agregados, la aireación del suelo, la estructura del suelo debido a la agregación, reserva de nutrientes, ¿sí? Porque ese humus es una molécula muy estable, entonces va a ser un almacenamiento de nutrientes para momentos más perjudiciales, y regulación de pH. Bien, ahora vamos a ver cuáles son los componentes de la materia orgánica fresca que vamos a tener que degradar. Tenemos compuestos simples, donde voy a tener hidratos de carbono, que van a ser aquellos monosacáridos, o disacáridos, u oligosacáridos, que están solubles en el citoplasma celular, o sea, son de pequeño tamaño y pueden estar solubles. Péptidos, donde voy a tener péptidos de cadena muy chiquita, y aminoácidos. Estos son los compuestos simples que voy a poder encontrar solubles en el citoplasma celular. Después también voy a tener polímeros, algunos en el citoplasma, como son proteínas, ácidos nucleicos y almidón, y otros estructurales, como dijo su compañero hace un rato, que pueden estar formando la pared celular de una planta, la pared celular de un hongo, o el caparazón de un insecto, como es la quitina, la pared celular de una bacteria, como es la mureína, o la lignina, que puede estar en la pared celular de las plantas cuando tienen crecimiento secundario. ¿Está? Compuestos hidrofóbicos son todos aquellos que no son compatibles con el agua, donde vamos a tener las ceras, las grasas y la cutina. ¿Dónde lo voy a encontrar estos compuestos muy importantemente? En la superficie de las hojas, por ejemplo. La mayoría de las hojas tienen una cutina por arriba que la impermeabiliza o la protege del exterior. ¿Estamos? Entonces yo cuando voy a degradar una materia orgánica voy a degradar todo ese conjunto de compuestos. ¿Está? Eso se va a ver afectado por el origen del compuesto, por la especie, por la edad. La edad va a definir mucho lo que hablábamos recién. Una planta de crecimiento herbáceo, joven, va a tener mucho contenido citoplasmático. A medida que va aumentando de edad, empieza a disminuir el contenido citoplasmático y empieza a aumentar la estructura de pared, hasta que finalmente un rastrojo, contenido citoplasmático prácticamente cero, y es casi todo parecelular. O sea, ahí tiene mucho peso la celulosa. ¿Está? Y las condiciones climáticas. Eso me va a afectar totalmente la descomposición. Acá tengo un cuadrito que no nos vamos a detener mucho. Simplemente acá lo que quise que vean es que el contenido de distintos componentes va a variar dependiendo del tipo de material vegetal de que se trate, ¿sí? Por ejemplo, un centeno joven va a tener fundamentalmente compuestos solubles en agua, por lo que decíamos recién, tiene gran cantidad de contenido citoplasmático, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, vemos que las hojas del pino, por la estructura, tienen mucha mayor cantidad de contenido que constituye la pared celular. Y si esto fuera un rastrojo de maíz, vamos a ver que esto es casi cero y que esto es altísimo. ¿Está? Entonces eso es lo que quiero que vean acá, que la composición del material vegetal del cual estamos hablando va a depender del tipo de material y de la edad del material. Y eso lo vemos bien en este cuadrito del fondo. No quiero bajar el puntero porque cuando bajo el puntero se le escapa el cuadro.
acá tenemos una cebada en distintos estadios. Tenemos este joven, ¿sí? Y la cuarta columnita es el maduro. Entonces vemos que los compuestos solubles son más abundantes cuando la cebada es joven y que a medida que aumenta de edad va aumentando el contenido de celulosa de esa cebada. Ven que esta cebada, que acá tenemos la cebada adulta y en negro la cebada joven, cuando yo evalúo el contenido de celulosa de esa cebada, vemos que es mucho más alto en la cebada adulta, madura, que en la cebada joven. Por lo que hablábamos recién, a medida que va envejeciendo el cultivo, disminuye el contenido citoplasmático y aumenta el contenido estructural. ¿Ah? Es lo único que quiero que sepan de esto, el resto no interesa nada. Son ejemplos que se podría haber puesto cualquier tipo de ejemplo. Es para que vean eso.